¿Tienes facturas por cobrar? Con Factoring Prestamip adelante el pago de tus facturas. Obtén hasta el 99% de financiamiento de manera inmediata. Simula tu adelanto aquí. Bancada de Perú Libre. Muy buenas noches, señor congresista. Don Fernando, como siempre, un respetuoso saludo a su persona y también a todo el país. Muchas gracias. Usted sabe y reconocerá, a diferencia de otros que niegan las encuestas cuando no les conviene, que la aprobación de la que goza el Congreso es muy baja, que hay una percepción de que se blindan entre sí, de que obtienen intereses personales, que votan leyes que los favorecen, hemos tenido lamentablemente muchos ejemplos de esto, y que votan incluso leyes que perjudican la lucha contra la criminalidad, entre otros reproches. Se les reprocha también favorecer a la señora Boluarte y a los viajes que pretende hacer, y que no ha habido una actitud de fiscalización verdadera hacia el poder, y más bien una actitud fiscalizadora, discriminadora contra aquellos que la mayoría que gobierna el Parlamento percibe como hostiles. En los últimos tiempos han habido algunos votos que han dado lugar a muchas discusiones, dos en particular que les concernan a ustedes mismos como congresistas. Uno que restablece la inmunidad bajo ciertas condiciones de los congresistas, y la otra es que liberaliza la actividad política y partidaria de los congresistas, salvo en los horarios en que estén sesionando las comisiones de las que son parte. ¿Cuál es su opinión sobre estas dos leyes, sobre estos dos proyectos de ley que han obtenido un voto, me parece, dividido en su bancada, ¿no? En los miembros de su bancada en las respectivas comisiones? Bueno, sí, respecto a las encuestas, yo sí creo en las encuestas, pero dudo de las muestras, porque cuando vamos en semana de representación, por ejemplo, la última vez yo atendí más de 20 audiencias en casi 3 días, y hago recorrido de diferentes lugares, sobre todo las rurales, y ahí la percepción ciudadana es diferente respecto a la necesidad de un soporte político para sus gestiones, apoyar a sus autoridades, buscar financiamientos. Entonces ahí apoyamos, por ejemplo, a los alcaldes, ¿no? Pero ese es otro tema, quería dar mi punto de vista. Sobre el tema de la inmunidad, eso está en proceso todavía, si bien pasó por la Comisión de Constitución, requiere un mayor debate todavía, ¿no? En el pleno, cuando yo creo que ahora en esta legislatura ya no se va a ver, se verá en la siguiente, porque ya prácticamente creo que ayer fue el último pleno, porque la siguiente semana tenemos la presencia del gabinete, y ahí para mí es perder el tiempo. Queríamos que entren muchos otros proyectos. He suscrito anoche el documento donde los voceros estamos pidiendo la ampliación de legislatura al menos por una semana más. O sea, ¿iría hasta cuándo? Hasta el 20. Hasta el viernes próximo. El 19, sí, sería el 19, porque el reglamento manda 15, ¿no? El 19, porque desde el 23, sí, ya estamos en semana de representación, entonces ya no es posible. Luego ya es julio, ¿no? Entonces nos queda una semana que podríamos muy bien aprovechar para cerrar algunos temas, como por ejemplo el de las universidades. Hay un conjunto de cosas. Hay un tema de este danzante de tijeras, por ejemplo, una propuesta, como es del Ejecutivo, no hay quien lo mueva en el Congreso. Así que Perú Libre dijo, ¿cómo no vamos a apoyar a este danzante que tiene una pensión de gracia? El presupuesto está ahí y no lo podemos gastar porque no pasa el filtro del Congreso. Nos ha representado en Japón, en Europa, en Estados Unidos. No es justo. Es una de las grandes tradiciones, sí, que ha sido revalorizada, sobre todo por José María Arguedas en la Sierra Central. Sí. No es tanto de Puno, creo que en Puno no es de Puno. Tierra no es de danzante. Allí no hay danzante de tijera, ya es Candelaria. Entonces, esto es de Puquio y de Andahuayla. De Ayacucho, sí. Cosas así, ¿no? Temas sueltos que creo que deberíamos terminar en esta legislatura. Ojalá se dé la ampliación de esta legislatura, ¿no? Lo otro que me preguntaba usted sobre el tema de la, digamos, no neutralidad de los congresistas en tiempos de campaña. Nosotros en Perú Libre todavía no lo hemos decidido, pues estamos con esta corriente de opinión en el sentido de que debemos respetar la neutralidad, ¿no?, a la que estamos obligados los congresistas en esa semana de representación, porque solo una vamos a tener. Recuerde que la campaña en abril, la semana de representación va a ser después de las elecciones. Entonces ya no hay que verlo por ahí. La semana de representación, que puede ser objeto de aprovechamiento, digamos, ya con esta modificatoria del reglamento del Congreso, sería la semana de marzo, ¿no?, donde obviamente hay una intensidad en las campañas, ¿no? Pero nada te cuesta que en 5 días
tú guardes, digamos, te comportes con toda neutralidad respecto a abusar del cargo, incluso teniendo este reglamento, ¿no? Que en todo caso finalmente no te va a terminar afectando. Entonces, eso es lo que estamos viendo nosotros, de manera que la población tenga otra percepción, porque también los políticos requieren hacer campaña y transmitir sus ideas, sus mensajes y sus idearios, ¿no? Usted ha mencionado que la semana próxima se presenta el gabinete ministerial con el nuevo presidente, el señor Arana, ante el Congreso de la República para recibir el voto de confianza. ¿Cómo percibe usted esta diligencia? ¿Cómo piensa votar usted en el momento actual? Bueno, personalmente votaré en contra, pero todavía no hemos tomado una decisión orgánica. El lunes tenemos una reunión de bancada, ¿no? Y ahí vamos a tomar una decisión, ¿no? Usted sabe que nosotros tenemos una postura de oposición. En ese sentido, pues, lo que el gobierno haga, bueno, para nosotros no va, salvo, por ejemplo, en los temas ministeriales, sí hay un trabajo que hacer porque los ministerios son más técnicos que políticos y todos tenemos derecho a reclamar o incidir políticamente en temas de gestión para el desarrollo de nuestros pueblos, ¿no? En ese sentido, yo creo que el país está funcionando en una suerte de pilotaje automático, de manera que este gobierno va a cumplir con presentarse ante el Parlamento, pero creo que con el soporte de la clase política que lo respalda, ya tiene la confianza. Así que por eso yo reclamaba, ¿por qué nos quitan nuestra última semana de legislatura? Porque queremos avanzar con leyes, ¿no? Y esto la verdad que va a ser una suerte de pérdida de tiempo. ¿Sí? Hay otros temas que están pendientes, algunos son parlamentarios y otros no. Algunas son iniciativas de ley y otras no. Por ejemplo, el presidente Eduardo Salguana ha dicho que él considera que sería razonable introducir una regla según la cual las comisiones tienen que funcionar por lo menos con 50% de presencia efectiva y física de los congresistas. Hay otras personas, incluso a la propia vicepresidenta, la señora Juárez, sobre este punto ha contradicho a su compañero de mesa directiva, Salguana, sosteniendo que esto no es posible, porque aún bancadas que tienen muchos miembros, como la de ella, más de 20, tienen dificultades para ir físicamente a las comisiones. Explíqueme eso, ¿qué piensa usted? ¿Por qué de pronto, desde que hay el medio digital, resulta que los congresistas no pueden asistir físicamente? Claro, lo digital, lo electrónico, lo virtual debiera ser lo complementario, ¿no? Lo accesorio. Porque, por ejemplo, en los plenos, y ahí deben estar las pruebas, ¿no? Siempre desde un principio trato de estar puntual y estar presente de punta a punta en todos los plenos, ¿no? A momentos que hay que soltar las piernas, porque uno puede estar tantas horas sentado también, ¿no? Porque creo que es el espacio más vivencial, el espacio más rico, más fuerte, más potente de hacer política y ser parte del debate. Entonces, yo no sé si eso a muchos parlamentarios, con el respeto que todos se merecen, no les gusta tal vez. Ciertamente no, porque a mí se me gusta con más frecuencia, ¿no? Claro, sí. Ahora, lo virtual es un tema que ya está en nuestras vidas. Lo que faltaría es autorregularnos y autoordenarnos y autodisciplinarnos. Por ejemplo, en mi caso, el vocero tiene la función de ser vocero, ser miembro de la Junta de Portavoces, ser miembro del Consejo Directivo, ser miembro de la Comisión Permanente, ser miembro de la Subcomisión de Acusaciones. Ahí nomás me gano 5 cargos como vocero y 5 responsabilidades. Entonces, al mismo tiempo tengo que estar en las comisiones en las que soy parte, ya sea como titular, ya sea como accesitario. Y en este caso, ¿cuáles son esas comisiones en las que Bueno, yo tengo titular? educación, soy titular en salud, en defensa del consumidor, ¿no? Y soy accesitario en justicia, en educación y en varias otras, trabajo, energía y minas, ciencia y tecnologías, varias, porque uno quiere ser parte de diversos temas, pero obviamente tienes que seleccionar dónde te vas a desempeñar como titular. Tiene 2 comisiones como titular. Dos. Pues lo que pasa es que tengo como vocero 5 responsabilidades que asumir como titular, cargos y pero serán sesiones que duran menos periódicas, tiempo que las comisiones ordinarias, ¿no? Depende, por ejemplo, la subcomisión de acusaciones no dura corto. No, ahí no produces leyes, y todo es acusación y tal. La verdad no me gusta mucho. Pero ahí tengo que estar. Entonces, hay que combinar las tareas de las otras comisiones. Cuando nosotros teníamos más miembros en la bancada, había una mejor distribución. Nos hemos reducido y esto te carga más la presencia, la necesidad de la presencia del partido, de la bancada, en la mayoría de las comisiones. Entonces, por ahí quizá finalmente la tecnología te ayuda.
Pero ¿cuánto uno quisiera tener? Pues menos trabajo, menos comisiones, pero eso tampoco, queremos ser parte del Congreso, porque esto como inicia, termina, ya estamos de salida prácticamente y queremos vivir hasta el final con mucha intensidad. Pero, repito, es un tema de autorregulación, ¿no? Bueno, pero hay casos de algunos congresistas que asisten poco presencialmente y que recurren al fácil expediente de presencia digital, ¿no? Bueno, ese es, desde sus sí, casas, es sino otro desde tema. una playa, como hemos visto en alguna oportunidad. Sí. Ahora, usted ha hecho referencia a la Comisión de Fiscalización y han tenido que pronunciarse, han tenido que abordar un informe respecto a la señora Boluarte en lo relativo a la utilización del auto oficial de la presidencia llamado cofre. ¿Qué es lo que se ha podido establecer a propósito de este caso? El presidente de la comisión, el congresista Burgos, no sé por qué está tan obsesionado en ese tema, ¿no? Y al final hoy votaron... Burgos, recuerden lo que es de Podemos, ¿no? Sí. Sí, creo. Es que hay muchos, en el Parlamento hay muchos cambios de aquí En para su allá, caso, me muchos parece. parlamentarios, a veces uno ya no sabe dónde están. Muy obsesionado con este tema, y yo no sé a dónde van a llevar, es un distractor para mí, porque el cofre. ¿Usted cree que el doctor Vladimir Cerrón va a ser una persona tan ingenua para meterse en un carro donde está monitoreado por satélite, donde hay policías los que conducen y son los de seguridad? Eso sería cosa de locos. Entonces no sé por qué o qué otra cosa hay. Pues en todo caso que se investigue, ya lo aprobaron. Ojo que pasó raspando, como quien dice. Pero ya veremos qué pasa. ¿Qué es lo que se ha aprobado? El informe, ¿no? Para que sea objeto de que vaya al Ministerio Público, ¿no? De acuerdo. ¿Y usted votó contra? No, yo no soy miembro De la no es titular de la subcomisión, de la Comisión de Fiscalización. Hay otros titulares que votaron en contra, obviamente. De acuerdo. Muy bien. Otro tema es el tema de los viajes de la señora presidenta Dina Boluarte. Se ha aprobado un viaje a Francia, que es el tercero en el lapso de un mes, después de el Ecuador y el Vaticano. En este caso es para participar en la cumbre de océanos que se inaugura el lunes próximo en Niza, al sur de Francia, en el Mediterráneo. Este gobierno ha dado muestras de un escaso interés en los temas ambientales, ¿no? Acá la cumbre de los océanos es una cumbre sobre temas ambientales. Sí, más me parecen viajes frívolos, y yo no sé, los últimos, no sé si los católicos estuvieron felices por el tema del Vaticano. En Ecuador la vimos ahí, no sé si era necesario que esté. Yo creo que a pesar de cualquier circunstancia, oposición o contrariedad al gobierno, creo que la ciudadanía estaría mejor cuando vea a su presidenta trabajando todos los días, que hasta evita esos viajes, ¿no? Cancela esos viajes y trabaja. Yo creo que así podría recuperar su reputación, pero ya no puedo hablar de eso porque el desgaste, el desprestigio, a punta de mucho esfuerzo lo ha construido ella misma, ¿no? Por otra parte, se ha tomado una decisión respecto a la Policía Nacional. Finalmente se ha decidido que hay que hacer una reforma integral de ella. ¿Ha seguido usted los debates? ¿Ha tomado posición sobre esto? Tengo entendido que hubo 85 votos a favor y 5 contra, ¿no? Sí, yo creo que es necesario, ¿no? De tiempo en tiempo reorganizar las instituciones en nuestro país. En democracia debe ser así. Hay que evaluar, hay que ver el estado de las cosas y también proponer mejoras. Y en la policía pasa que hay que profesionalizarlos más, ¿no? ¿En qué sentido? Hacen una escuela de oficiales de varios años y también los oficiales, ¿no? Claro, es que ser policía, yo creo que no es el policía de las películas, pues. Es un profesional que debe tener sensibilidad humana, debe saber, debe tener conocimientos técnicos, no solo de armamento, sino de manejo de situaciones, capacidades blandas para, así como es fuerte y tiene el monopolio de la fuerza, ¿por qué no también construye el policía una suerte de monopolio, voy a repetir, redundar, de afecto a la población? Pero pareciera que no es así, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que ver al policía como el malo siempre? ¿No? ¿Por qué no lo vemos como el buen caballero que fue antes la Guardia Civil? Entonces, eso hace falta y eso pasa por procesos académicos, ¿no? Por reformas, por inducciones. Hay que darle valor, ¿no? Más que reproche, yo creo que al policía también hay que darle valor. Sabemos que su formación quizá en algunos casos sea limitado. Algunos se autoforman. Yo veo que algunos tienen hasta doble profesión. Estudian a lo largo de su carrera, ¿no? Y en ese policía que estudia y aquel que no estudia, se nota la diferencia. Obviamente el que estudia es mejor persona. Ahora, ¿cómo funcionan las
comisarías que usted conoce más, que son las de Puno, sin Sí. duda, ¿no? Porque usted está partiendo de la premisa que la opinión mayoritaria no es favorable hacia los agentes policiales con la población civil entra en relación. Sí, pasó en Puno que con el tema de la represión que hubo en enero del 2023, sí, y a propósito de ello, esta mañana la denuncia constitucional de la congresista Kelly Portalatino fue mandada al archivo. Lo lamentamos, expresé mi indignación, mi protesta, o sea, está ahí, bueno, la historia está escrita de cómo Juliaca fue reprimido aquel 9 de enero. Ahí lo voy a dejar, pero está en los corazones, pero yo creo que Puno nunca perdonará eso. Pero ahí vimos, por ejemplo, que esa indignación popular fue creciendo poco a poco y tuvimos problemas. Muchas comisarías fueron incendiadas, cosa que lamentamos, muchos huyeron. Y al final, en el tema folclórico, por ejemplo, en la Festividad de la Candelaria, la Asociación de Víctimas no permitió que el conjunto de la Diablada de la Policía participara en la festividad. ¿Este año? El año pasado. El año pasado. Este ¿Y año ya ha habido más tolerancia? Más tolerancia, ya participaron. Igual cuando entraron al estadio, la silbatina fue. Pero ya. Y también hay que, los andinos amazónicos hablamos del luto de un año. Pasamos ese luto y hay que, la vida continúa, ¿no? Sí. Al margen de la justicia que siempre se busca y que se encuentre, ojalá. A propósito de temas puneños, que importa, porque es una región importantísima desde todo punto de vista, histórico, sabemos que el mito fundador del imperio incaico hace venir a los primeros incas del lago Titicaca, claro, es decir, de Puno, desde los orígenes mismos y Mamaogio vinculados. Y Puno es una región que ha dado al Perú muchísimo, que usted ha mencionado, a la Candelaria, que es la fiesta popular con más participación, me parece, en este momento. No sé si es que la marinera compite un poco contra la Candelaria. No, creo que no, con todo respeto. No. Es que ya ha rebasado todo ya la Candelaria desde que fue declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Sí. Desde ahí ya casi no es nuestra fiesta. Ya es una fiesta nacional o internacional. No es nuestra en el buen sentido. Quiero darle una connotación de que es una fiesta de todos los peruanos. Muy bien. Y esta semana hemos tomado conocimiento de que un partido político de izquierda, que no es el suyo y que tampoco tiene mayores afinidades, creo, con el suyo, aunque algunas sí, por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente, ha lanzado como precandidato presidencial a una personalidad intelectual de Puno, como es el doctor Vicente Alanoca, que es un antropólogo, historiador, lingüista, con un doctorado hecho en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla sobre temas de pueblos originarios y de lenguas de pueblos originarios. ¿Cómo percibe usted el rol político que el profesor Vicente Alanoca pueda jugar? Lo percibo bien, porque es un paisano, es un puneño. Como no quisiéramos que los puneños tengamos un presidente puneño, ¿no? Ha habido ya, ¿no? De hecho, Echenique creo que era puneño, ¿no? Echenique y San Román. Y San Román, dos sí, ya. ¿Ah? Sí. Hay algunas regiones que no tienen ninguno. Sí, ¿eh? tenemos antecedentes, tenemos puntitos ahí. Militares ambos, ¿eh? Sí, bueno, lamentablemente que se me salió. Ya, pero bueno, eso es historia, ¿no? Pensamos siempre en el futuro. Sí lo conozco al antropólogo, él es ilabeño, lo he conocido desde muy joven, porque yo trabajé en Ilave 9 años. ¿Usted? Yo trabajé. Pero no es de Ilave usted. Yo no soy de Ilave, no. Muchos creen que lo soy. ¿Sí? No, yo soy quechua, y Ilave es aymara, es una zona aymara, ¿no? Yo hice docencia ahí desde cuando empecé mi carrera, 21 añitos. Trabajé 9 años, fui jefe de un proyecto y fui director de UGEL por 3 años. Ahí lo conocí, sí es de siempre es aymara. Yo lo considero un hermano. Me extraña que esté en ese otro lado. Yo creo que es uno de los nuestros. Critica un poco a Perú Libre, pero no sé qué hace al otro lado. Sí. Uno de los nuestros. No he escuchado críticas. No he escuchado críticas. Se ha expresado contra Antauro Humala y contra también el partido de Vladimir Cerrón, sí. No había escuchado ese extremo. Bueno, yo no voy a hablar mal de él, ¿no? Yo lo conozco como académico, como profesional. No, estamos hablando de política, ¿no? Como persona yo lo veo como un caballero, ¿no? Así que siempre le expreso mis respetos y él lo sabe. Hace un buen tiempo no nos saludamos, pero yo le deseo el mejor de los éxitos, mucha suerte a él en esta aventura y
y misión que está asumiendo, ¿no? No piensan hacer alianzas en Perú Libre, ni siquiera con un partido de izquierda, con un candidato puneño como es Juntos por el Perú. No lo sé, hay que escucharlo todavía. Vamos a ver, quizá alguna afinidad tengamos, ¿no? La afinidad que veo es la creencia de que una asamblea constituyente puede resolver nuestros problemas. Por ejemplo, eso nos podría unir, ¿no? Por ejemplo, pero ya ellos tienen otro perfil, ¿no? Lo he escuchado desde cuando conoció a la señora Verónica Mendoza y cómo es que trabajó en las ONGs. Lo que pasa es que quienes por ese carril caminaron en la política, o aún no teniendo partido, tienen otra forma de pensar. Entonces, ahí ¿Cómo otra forma podríamos... ¿A qué se refiere? A ver, la población creo que más fácil lo puede entender. Es la gente que se caviarizó o se derechizó. ¿Usted también usa esa expresión caviarizó? Es que lo usan acá bastante en Lima y así que todos estamos un poco asimilados a eso para Pero explicar, no imita usted toda la costumbre que ve en Lima. quién es quién. No, uno tiene que adaptarse, tampoco uno puede rechazar todo, tenemos que adaptarnos todos. El país además es único, ¿no? El sentido de país no debemos perder, pero todos venimos de algún lugar. ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? Ese es el asunto, ¿no? Yo jamás iría por el lado por donde van esa clase política, ¿no? Muy bien, hablemos sobre el gran vecino internacional que tiene Puno. Tienen una frontera importante con Bolivia. Están pasando cosas políticas un poco precipitadas y dan cuenta de una división agravada dentro del partido que dominó bajo Evo Morales ese país durante largo tiempo. Hay una justicia que ha impedido que Morales pueda ser candidato. El presidente actual, Luis Arce, ha tenido que renunciar a su candidatura. ¿Cómo percibe usted el clima político que hay en Bolivia hoy bajo fondo de una crisis económica sumamente grave? Porque usted sabe que no hay combustible y la razón que dan las autoridades es que no hay dólares. De manera que ha habido una política económica que está llevando a la población civil a una situación bastante desastrosa. Lo veo con mucha pena, don Fernando, porque Bolivia y Puno somos pues hermanos, vecinos. Pueblos hermanos, vecinos. El Alto Perú antes usted era único. No sé por qué digo siempre que las fronteras no son otra cosa que las cicatrices que deja la historia, ¿no? Y para nosotros La Paz es nuestra ciudad, una metrópoli que cualquier rato podemos irnos. En el día, ida y vuelta, estamos bastante cerca. Ellos también seguramente hacen lo mismo con Puno, siendo una región turística cada vez más en crecimiento en ese sentido. Y ver cómo están en este momento en conflictos políticos, sobre todo el sector popular al cual nosotros también representamos. De hecho, Evo Morales es un hombre de muchas batallas vencidas y ahora está en esto de que se quedó sin partido, ¿no? Podemos presumir que quizá haya un direccionamiento de no permitir que sea candidato, no lo sé. De pronto había una hermandad ahí con... ¿Reconocerá usted que él postuló, pese a que estaba prohibido que postule, la Constitución prohibía una reelección? Y el señor forzó las cosas, como han hecho otras personas que usted repudiará, como el señor Bukele en El Salvador. Sí, Igual, pero su propio tribunal constitucional lo habilitó, así que es un tema de ellos, ¿no? Su sistema jurídico, si lo permite, lo permite. Había unidad de esa clase popular con Andrónico Rodríguez, y de pronto ahora Andrónico va por otro camino. Evo aparentemente no va a ir, pero tiene un buen bolsón electoral, ¿no? La última movilización que hicieron más de 3 millones en las calles de La Paz. Yo no sé qué va a pasar. La derecha debe estar frotándose la mano para por ahí a ver si gana las elecciones, porque no creo que gane la derecha, ¿no? Una pregunta final respecto de esta iniciativa para que el Perú pueda enviar a algunos presos a cárceles en El Salvador. Me ha sorprendido esa iniciativa porque yo como peruano digo, oye, no somos capaces ni siquiera de gestionar a nuestros propios presos, nuestros internos. ¿Por qué no mejor nos traemos al ministro de Justicia o a los funcionarios? Porque una funcionaria ha dicho, creo que en este medio, que estamos evaluando, oiga, ¿no? ¿Por qué no evaluamos mejor traernos a alguno de esos funcionarios de El Salvador aquí para que hagan bien las cosas, ya que aquí no pueden, aquí hay incapacidad, ¿no? Entonces ya pues unos jales de El Salvador para que no Está hablando con ironía, supongo, ¿no? Sí, con ironía, y lo digo, me permito hacerlo. Nuestra soberanía a esos niveles. No, ¿cómo vamos a pensar, don Fernando? O sea, un país que es así del tamaño de Ica, el Perú, por favor, el tamaño que tenemos geográficamente, los millones de personas que somos, la cantidad de profesionales que hay en este país, vamos a decir que estamos evaluando llevar a El Salvador.
Yo la verdad eso me tiene Bueno, confundido. sobre ese punto no lo veo. y sobre la Sería una confusión que expresa muestra respecto de eso, de incapacidad, ¿no? tomamos nota. Muchísimas gracias por su presencia, congresista Flavio Cruz, vocero de Perú Libre y representante, hay que repetirlo siempre, por Puno. Sí, Lo cual lo afirma por- usted con mucho orgullo, como todos los peruanos que amamos verdaderamente